Muy buenas tardes, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra tercer cápsula informativa en donde abordaremos propiamente el tema de política ambiental. Y cuando hablamos de la política ambiental, es importante que nosotros identifiquemos que los instrumentos de una política pública son necesarias para que exista esta protección al medio ambiente y por tanto estos se van a clasificar en diferentes categorías. Todos ellos van a legitimar la intervención del Estado para poder dar respuesta a los problemas que enfrentan propiamente en materia ambiental. Los instrumentos de una política ambiental se clasifican en cuatro grandes grupos. El primero es a través de una regulación directa. Dentro de este rubro se denominan de control y de comando y dependen de la promulgación de las normas y del mecanismo que puede ser mediante una coerción o mediante una sanción y es la forma tradicional de poder hacer cumplir una ley. Después encontramos el segundo momento o la segunda clasificación que son los administrativos. Y dentro de ellos vemos que consiste en el otorgamiento de licencias, de permisos y demás instrumentos para adquirir el derecho a usar los recursos naturales de acuerdo con la normatividad que ya se encuentra establecida. La tercera etapa o el tercer instrumento son los económicos, que son aquellos dirigidos a ser las fuerzas del mercado para que en un momento dado sean las que propicien el cumplimiento de las metas ambientales. Y el cuarto instrumento son los educativos. Estos son basados en acciones de educación, de investigación técnica, de información en cuanto a todo aquello que involucre el contexto social. Al respecto, también es importante que retomemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en donde determina que son instrumentos de mercado las concesiones, las autorizaciones, las licencias y los permisos que corresponden a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, en el agua o también en el suelo, o bien que establezcan los límites de aprovechamiento de recursos naturales o de construcción en áreas naturales protegidas o en zonas de preservación y protección que se consideren relevantes desde el punto de vista ambiental. En este sentido, vemos pues que cuando hablamos de manera específica de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, dentro de su capítulo tercero habla de manera puntual de lo que es la política ambiental y lo empieza a regular a partir del numeral 15, en donde nos indica que para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de las normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de preservación y restauración de equilibrio ecológico y de protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los principios. El primero de ellos, los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país. También cita que los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio y luego entonces con su integridad. También cita que las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico. También quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente está obligado a prevenir, a minimizar o a reparar los daños que cause, así como también de asumir los costos que derivado de esta afectación implique. También debe incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o quien realice acciones para la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales. En el mismo sentido, hace mención que la responsabilidad respecto al equilibrio ecológico comprende tanto las condiciones presentes como también las que determinarán la cantidad de la vida de las futuras generaciones. También indica que la prevención de las causas que lo generen es el medio más eficaz para evitar los desequilibrios ecológicos. En el mismo sentido, indica que los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su agotamiento y la generación de los efectos ecológicos adversos. También hace mención que la coordinación entre las dependencias
y entre las entidades de la administración pública y entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, pues son por demás indispensables para lograr una eficacia en las acciones ecológicas, ya que todos desde su trinchera pues vamos a incidir en una protección al medio ambiente y con ello evitar prácticas que puedan alterarlo, ¿no? También indica que el sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente nosotros como individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales. Y por tanto, el propósito de la concertación de las acciones ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y luego entonces la naturaleza. También hace mención que en el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al Estado para poder regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios de preservación y restauración del equilibrio ecológico. En el mismo sentido, también hace mención que toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo social, para la salud, para el bienestar y por tanto las autoridades en los términos de esta y todas las leyes que en el mismo sentido tengan injerencia deberán tomar las medidas para poder garantizar este derecho. También garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, la protección, la preservación, el uso y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la salvaguarda y el uso de la diversidad de acuerdo con lo que determine la presente ley y también los demás ordenamientos jurídicos que, repito, en el mismo sentido, pues sean aplicables, ¿no? La erradicación de la pobreza es necesaria para lograr un desarrollo sostenible y así continúa citando todos aquellos principios por los cuales se van a tomar en consideración para que exista una correcta regulación de la política ambiental. También nos indica que las entidades federativas y los municipios dentro del ámbito de sus respectivas competencias observarán y aplicarán los principios que hemos citado para que exista una protección óptima. Luego entonces hace referencia al capítulo cuarto, donde de manera muy específica cita lo que considera como los instrumentos de la política ambiental y dentro de la sección primera aborda lo que es la planeación ambiental. Cuando habla de la planeación ambiental, nos indica que debe de existir una planeación nacional de desarrollo y que dentro de esta se debe incorporar la política ambiental y el ordenamiento ecológico que en ese mismo sentido se adecue a lo que regula la propia ley y todas aquellos instrumentos jurídicos normativos que en el mismo sentido tiendan a garantizar o a preservar el medio ambiente, ¿no? También nos hace referencia dentro de este mismo sentido, todas las competencias que existen dentro de los tres niveles de gobierno para que en ese mismo sentido se promueva, se garantice y se concientice, se destinen gastos económicos para que, repito, vayan enfocados a proteger y a garantizar la preservación del medio ambiente. Después, en la sección segunda, nos habla acerca del ordenamiento ecológico al territorio y nos empieza a citar todos aquellos numerales que van en el mismo sentido, pero que de manera muy puntual vamos a estar abordando cada uno de ellos en las subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera específica en las sesiones virtuales. Quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier comentario y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.